A esta hora te conectas a una sola radio. Este es el sistema de emisoras Onda Digital en Colombia. Radio virtual, hecha por jóvenes, pensada por universitarios. Sistema de estaciones Onda Digital, un concepto diferente. Y un señor del mismo pueblo dijo: hombre, suelten a ese muchacho, porque ese muchacho es hijo de Carmen y de Julio, ellos son buenas personas. Tiempo de restaurar, una serie de la Jurisdicción Especial para la Paz, con el apoyo de la Unión Europea y la producción de Javeriana Estéreo. Hoy presentamos ¿Será que somos muy huascas? Los queremos vivos, libres y en paz. Es el título del informe sobre desaparición forzada que presentó un grupo de mujeres que son abuelas, madres, hermanas, hijas. Todas ellas reunidas en la asociación Caminos de Esperanza Madres de la Candelaria. El informe fue entregado a la Jurisdicción Especial para la Paz el pasado 20 de abril de 2021. Esta es la voz de Teresita Gaviria, su directora. Yo soy Teresita Gaviria, soy la directora y fundadora de los Caminos de Esperanza Madres de la Candelaria, una organización que nació el 19 de marzo de 1999. No puedo decir que son solo madres del dolor, sino madres, padres, hijos huérfanos del conflicto armado que hacen parte de nuestra organización. Hoy tenemos un colectivo de mujeres y de hombres que ellos ya nos quedó 10 hombres, eran 50, pero ya nos quedaron 10 hombres y 896 mujeres. Y estamos preocupadas porque nosotros estamos trabajando la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición, pero todos los días vienen desapariciones constantemente. Entonces yo creo que es una gran preocupación para nosotros que sufrimos el dolor, que tenemos el dolor, que el dolor nos sigue doliendo. A todas estas mujeres y los hombres y los huérfanos nos sigue doliendo el dolor. El Centro Nacional de Memoria Histórica investigó a fondo la situación de la desaparición forzada en Colombia. Concluyó que 60.630 es el impresionante número de personas desaparecidas entre 1970 y 2015. Otras entidades del Estado han establecido que fueron más de 80.000 las personas desaparecidas durante el conflicto armado. Ha habido desapariciones forzadas en todo el territorio nacional, por distintas causas, y como dice Teresita Gaviria, es un asunto que no se detiene. Por eso, para la Jurisdicción Especial para la Paz, este crimen debe ser sancionado con total precisión y premura. Pero, ¿qué es la desaparición forzada? ¿Cuáles son sus características? Los miles de víctimas de este crimen de lesa humanidad han vivido historias similares pero diferentes. A él se lo llevaron, a ella se la llevaron. Es el principio o el final inconcluso de cada una de esas historias. Mi nombre es Karen Ferrer Rudas, tengo 35 años, vivo en el municipio de Santo Tomás Atlántico, víctima del conflicto armado. Soy de Remolino Magdalena. Y bueno, nos tuvimos que desplazar acá al departamento del Atlántico por cosas que nos ocurrieron en el municipio. Tengo un familiar desaparecido desde el 2003, 2002, 2003. Inicialmente a él se lo llevaron, a nuestro familiar se lo llevaron. Es un tío, Vladimir Acosta. Él vivía en un municipio en Villanueva, Bolívar. Esa zona era por ahí, o sea, pasaba mucho la guerrilla. Cuando él llega al municipio, cuando allá estaban los paramilitares, y había una persona que de pronto lo malinformó, porque, o sea, por la zona de donde venía. Sin embargo, mi tío lo que trabajaba era en Villanueva, en fincas y eso, como la mayoría de campesinos, como lo hacen, que trabajan en grandes fincas y eso. Él fue a sacar la cédula. Y bueno, no alcanzó ni siquiera a recibir la cédula porque se lo llevaron. Se lo llevaron para privarlo de la libertad. Puede decirse que esa es la primera característica de la desaparición. De hecho, esa característica hace que se parezca tanto al secuestro.
En Colombia, la desaparición forzada empezó a denunciarse con el caso de Omaira Montoya Henao, ocurrido en 1977. Pero para ese momento se sabía y se entendía mucho menos de lo que sabemos y entendemos ahora. Se hablaba de desapariciones en manifestaciones. Los grupos y defensores de derechos humanos alzaban su voz, pero poco se les oía. En los años 80 hubo una ola de desapariciones que hicieron imposible seguir negando que era algo serio. En los 90, por las calles de las principales ciudades del país transitaban colectivos de derechos humanos con las fotos de hombres y mujeres que eran buscados sin mayores resultados. Muchos sindicalistas, campesinos, estudiantes, activistas de derechos humanos. Finalmente llegó una ley, la 589 de 2000, en la que se definió qué es la desaparición forzada. Mi nombre es Margot Torres. Soy víctima de 7 hechos victimizantes de los que reconoce la Ley 1448 en el marco del conflicto armado en Colombia. Viuda, hace 20 años que fue el secuestro, la desaparición y la muerte de mi esposo. Luego 2 extorsiones, hubo masacre, tortura y digamos que el tema de desplazamiento forzado en última instancia. Margot Torres tuvo que salir de Ipiales por la desaparición de su esposo y amenazas de paramilitares. Terminó en Popayán y ha dirigido una organización de apoyo a las víctimas de desplazamiento forzado. De la mano de la desaparición forzada ocurren otros crímenes. A Margot le tocó migrar y dejarlo todo para salvar su vida y la de sus hijos. La gravedad de la desaparición forzada lleva a que sea víctima la persona desaparecida, pero también que lo sean sus familiares. Cuando mi esposo tenía como 4 meses de desaparecido, llegó a vivir una persona al barrio y esta persona casi atropella a mi hija. Mi hija era muy chiquita, tenía como 3 años y medio, la que había quedado bebé cuando mi esposo desapareció. Entonces resulta que era un paramilitar que había llegado a vivir a mi conjunto. Entonces él me amenazó como en 3 oportunidades. Él, por cosas que luego más tarde supe, pidió 2 veces autorización a Santa Fe del Realito para matarme. Y yo salía, él entraba y era como ese roce y ese encuentro en portería. Entonces, hasta que una vez me atravesó una moto en plena Sexta en Ipiales y me dijo qué era lo que pretendía, qué era lo que tenía y que... Entonces yo le dije, no, mira, para mí yo no tengo nada en contra tuya, eso es lo que yo quiero que sepas, yo no tengo nada en contra tuya, yo lo único que necesito es saber dónde está el cuerpo de mi esposo. Y bueno, yo no sé qué tanto le dije que ese día él en ese tiempo ya era papá. Tenía una bebé o la esposa estaba embarazada, entonces me dijo, el domingo la busco. Y hablamos. Yo no sé qué fibra toqué en él, no sé qué sería la persistencia, la insistencia y quién sabe qué más. Entonces hubo un día, como en finales de octubre, él me llamó como un día como a las 10 de la noche y me dijo que me iba a ir a mostrar dónde estaba enterrado mi esposo. Como Margot, las personas que han tenido que buscar a los desaparecidos exponen su vida y se someten a procesos inciertos. Van de un lado al otro buscando pistas. Muchas veces chocan con los propios victimarios. La desaparición, reconocida tarde en Colombia, sometió a las víctimas a la soledad y a la indolencia institucional. La Jurisdicción Especial para la Paz trabaja intensamente para superar esta situación y apoyar al máximo a las víctimas que buscan a sus seres queridos. La Jurisdicción Especial para la Paz reconoce los impactos de la desaparición forzada. En los 7 casos que ha priorizado, actualmente la JEP avanza en la investigación y judicialización de los responsables de esa grave violación a los derechos humanos e infracción al derecho internacional humanitario. Una de las preocupaciones que centra la atención de la JEP es la identificación de los lugares en donde se encuentran los desaparecidos.
Desde que inició su gestión, la JEP se ha hecho cargo de varios casos que avanzan, y ese avance también se da gracias a la intervención y el tesón de las víctimas, de los familiares que cada mañana se levantan con la esperanza de encontrar a sus seres queridos. Sabemos que lo asesinaron porque cuando Justicia y Paz, que hubo el acuerdo de la 975 en el gobierno de Uribe, ellos, los implicados, hablaron en una audiencia y dijeron de que a él no lo iban a asesinar, sino que lo estaban torturando para sacarle información, pero que, pues como, o sea, obviamente que iba a decir, no puede decir más nada de que no sabía nada. Y uno de ellos, en ese acto de cuando lo estaban torturando, que le pegaban con palos y con una machetilla, eso lo decían ellos, a uno de ellos se le fue la mano y le cortó los pulmones, por la parte de los pulmones. Total que él murió como que desangrado y lo enterraron en una vereda cerca de allá de Remolino Magdalena. Y en el 2006 estuvo la medicina legal, la fiscalía, para buscar los restos fósiles, pero no, a pesar de que hicieron varios intentos, no se dio con el cuerpo hasta el sol de hoy. Borrar la identidad. También por eso se caracteriza la desaparición forzada, que no quede huella. Algunos de los hechos emblemáticos que viene trabajando la Jurisdicción Especial para la Paz son los del cementerio Las Mercedes de Dabeiba, el de la Escombrera de la Comuna 13 en Medellín, el de Hidroituango o el del cementerio del Carmen en Río Sucio, Caldas. Los 4 dan cuenta de los esfuerzos de los victimarios por no dejar rastro alguno. En la Comuna 13, por ejemplo, se presume que los cuerpos están bajo montañas y montañas de escombros. A la perversa intención de borrar la identidad se le suma la masividad, y ese es quizás el punto clave para entender por qué es un crimen de lesa humanidad. No solo es atroz que priven a las personas de su libertad y que borren cualquier rastro. A ello hay que sumarle que es un crimen masivo y perpetrado de manera insistente. Es sistemático, son miles las víctimas, sigue un plan. Es importante recordar que el momento histórico sobre el que se construyó el concepto de lesa humanidad fueron los juicios a los nazis. Ellos actuaron de manera planeada y sistemática para acabar con judíos, gitanos, testigos de Jehová y otras poblaciones más. Aquí lo que nos interesa es el dolor de las víctimas, nos interesa el dolor del ser humano, porque para nosotros es importante el otro, porque ya lo sufrimos y lo seguimos sufriendo. Mi hijo Cristian Camilo desapareció en el 99, pero antes ya habían asesinado a mi padre. Y sigue la cadena de desapariciones. Pero les quiero contar que son 6 personas desaparecidas y estoy preparada para el próximo que venga, porque con las amenazas que me hacen constantemente, me dicen, te vamos a dejar unos días más, pero te vamos a dar donde más te duele, y me desaparecen un familiar. Entonces estoy preparándome para eso. Nosotras nunca nos preparamos para recibir noticias buenas. ¿Cómo es la vida de quienes nunca están preparadas para recibir noticias buenas? Teresita Gaviria, como Margot Torres y Karen Ferrer, han vivido una de las repercusiones más profundas de la desaparición forzada, un daño prolongado en el tiempo que no acaba del todo, pero también el daño al tejido familiar. Él fue más que todo a sacar la cédula porque él tenía un niño, un bebé, entonces necesitaba registrarlo. Y por eso fue más que todo a sacar la cédula también. Entonces dejó a la esposa, dejó un niño de meses. Mi sobrinito ya tiene ya está grandecito, 15, 16 años. Y yo recuerdo que mi niñez, lo que era el Día de las Madres, cuando un diciembre, o sea, todos los tíos que trabajaban por fuera, todo eso. Todos como que llegaban a la casa de mi abuela, nos reuníamos y todo eso. Y eso como que es un poco también que eso se pierde. O sea, se pierde como que esa tradición de pronto porque ya no hay como que ese centro, como que ese eje que une a la familia. Aparte de que otros tuvieron que coger para diferentes departamentos y todo.
Por lo menos cuando nos desplazamos, mi abuela murió en el 2018. Y, o sea, más bien murió como de pena moral. Ella murió de un infarto del corazón. Y ella como que nunca se resignaba a que su hijo estaba muerto. Entonces era como que esa parte. Cuando nosotros nos desplazamos, mis abuelos no se desplazaron. Porque ellos guardaban la esperanza de que él iba como que a regresar o algo y no iba a encontrar a nadie. Tras una larga búsqueda, Margot Torres logró encontrar los restos de su esposo. El paramilitar que conocía el sitio en donde había estado enterrado finalmente accedió a darle más información luego de asegurarle que había sido descuartizado. Provocar miedo, terror e incertidumbre es uno de los propósitos de la desaparición forzada. Mira, y no sé ellos por qué hacen eso, porque mi esposo no estaba descuartizado. Sí tenía un tiro en la cabeza y era todo lo que tenía. Entonces, o sea, no sé si es como el sembrar miedo, el sembrar el terror, el sembrar el que si yo te digo que él murió así, te va a dar miedo, no lo vas a buscar más. Entonces, pues creo que, no sé, eso como que te descontrola en algún momento, pero mirar que el cuerpo de tu esposo está completo, de que afortunadamente no tuve que esperar a que hagan un examen de ADN, pues también era como más la tranquilidad, ¿no? Y pues mi suegra en ese tiempo tenía muchos años y estaba muy enferma y a raíz de eso le dio una trombosis, pues tenía hipertensión, tenía diabetes, entonces todo eso la complicó. El día que ya hicimos la sepultura de Raúl, ella le dijo, en la tumba le dijo, bueno, mijo, ahora sí ya sé dónde quedas, ahora sí me puedes llevar junto contigo. Y efectivamente a los 4 meses ella falleció. Y el papá falleció como al año. Entonces en la misma bóveda están los 3. Entonces ella cuando ella compró eso y el día que decía, aquí voy a ir yo, aquí va a ir Raúl y acá va mi viejo. Entonces creo que pues en esa, así transcurrió la búsqueda, digamos, de Raúl. Después de 23 meses se pudo hacer la exhumación y darle una cristiana sepultura a él y también darle una tranquilidad tanto al papá, a la mamá, a sus hermanas y sobre todo a mis hijos. Ya a mis hijos creo que hoy en día es al menos tener la certeza de saber y poder decir, bueno, voy a ir a limpiar al menos la tumba de mi papá o bueno, sabemos dónde está mi papá en este momento. Creo que pues da la tranquilidad, ¿no? Porque tener una persona desaparecida es lo peor que le puede pasar a uno. Estamos en Tiempo de Restaurar, una serie de la Jurisdicción Especial para la Paz con el apoyo de la Unión Europea y la producción de Javeriana Estéreo. Para la JEP, el dolor y la resistencia de los familiares de desaparición forzada es un llamado al apoyo institucional y a la definición de estrategias de restauración. Escuchar a las víctimas con respeto, dedicando el tiempo necesario y procurando orientar una búsqueda efectiva es una de las tareas que cotidianamente hace la Jurisdicción Especial para la Paz. La recepción de informes elaborados por las víctimas es uno de los pasos cruciales para encontrar pistas, contrastar versiones y tomar medidas. Para preparar el informe, fueron 8 meses bien invertidos, 8 meses que logramos presentar un macrocaso de 102 personas desaparecidas por la guerrilla y los militares. No alcanzamos el resto porque muchas mamás que denunciaron la desaparición de sus hijos soldados, el teniente ya las había amenazado o el jefe de esa cuadrilla ya las había amenazado, entonces nos perdieron. Pero aquí, de solo la guerrilla, tenemos 406 personas, sino que no las hemos podido encontrar por las constantes amenazas. Pero más lindo era la gente que llegaba allí. ¿Ustedes son de Medellín? Sí, señora, se les nota. Sí, señor. Yo decía, ¿será que somos muy guascas? Me decía uno de los niños. Bueno, llegamos allá y salieron a recibirnos. ¡Qué belleza! Todos los funcionarios que estaban allí, los que habían trabajado con nosotros,
y el procurador delegado para la JEP de la unidad de búsqueda a recibirnos. Llegó de la Comisión de la Verdad. ¡Qué alegría! El padre no pudo venir por esto. Bueno, no importaba, nosotros estábamos allí. Cuando empezaron pues todos los protocolos de que ya iba en el orden que íbamos a hablar, a mí me tocó de primera hablar. Luego siguieron los 2 niños huérfanos, el periodista y la psicóloga, como ahogándoseles porque ellos reclamaban su padre. Luego seguía don Darío, el hijo del señor que quedó 16 años desaparecido, un hombre de 84 años, que se lo llevaron de Bejuquillo, Urabá. Entonces se lo llevaron, le botaron lejísimos. Estuvimos los 4 muchachos que presentaron también un discurso muy lindo, que no perdían las esperanzas de encontrar a su papá. Hermoso. Estuvieron las 8 personas de la Procuraduría, desde el de la logística, los psicólogos, los abogados que estuvieron compartiendo con nosotros aquí, entregados por completo a estas mujeres. Ellos no lloraban porque realmente contando esas historias, pero siempre se les aguaban los ojos, porque no es fácil uno ver una mujer que cuente en las condiciones que le desaparecieron su hijo. Y a mi hija la abrieron, le sacaron un bebé que había sido violada, le sacaron el bebé y luego se la llevaron, no sabemos qué hicieron con ella. Mire, triple crimen. Entonces ellos sí se le aguaban, pero fue un proceso bonito. Fue una familia que se va ampliando. El 17 de octubre de 2015, el Gobierno Nacional y las FARC emitieron un comunicado en el que se señala que con el fin de aliviar el sufrimiento de las personas dadas por desaparecidas y de esta manera contribuir a la satisfacción de sus derechos, el Gobierno Nacional y las FARC-EP hemos llegado a 2 tipos de acuerdos. En primer lugar, poner en marcha unas primeras medidas inmediatas humanitarias de búsqueda, ubicación, identificación y entrega digna de restos de personas dadas por desaparecidas en el contexto y debido al conflicto armado interno que se pondrán en marcha antes de la firma del acuerdo final. Y en segundo lugar, la creación de una unidad especial para la búsqueda de personas dadas por desaparecidas en el contexto y debido al conflicto armado. De desconocer la desaparición forzada en los años 70, 80 y 90, a pesar de que el número de crímenes de este tipo iba en aumento, llegamos a un reconocimiento que no hubiera sido posible sin el trabajo insistente de las madres, de los padres, hijos y hermanos de desaparecidos. Pero el camino que viene es largo. Ahora nosotros seguimos trabajando con los paramilitares, los que están allá, los del ejército que están todavía en las cárceles, que se comprometieron. Apenas salgamos, Teresita, inmediatamente vamos a buscarlos, porque nosotros sí tenemos coordenadas de ellos, los militares que hicieron tanto daño en Colombia. No solamente en Medellín, porque yo no puedo hablar solamente de los desaparecidos en Medellín, porque tenemos en Bogotá, tenemos en Florencia, y entonces en todas partes. Y donde tenemos soldados, muchachos del ejército que están haciendo diabluras con los seres humanos. Los están asesinando y los están botando. Digamos lo que están botando, porque uno dice, yo enterré un ser humano aquí, otra cosa es yo tirarlo a una fosa y echarle tierra así. Ellos merecen ser dignificados y darle una cristiana sepultura, como se lo merece. La Jurisdicción Especial para la Paz acompaña a las víctimas, realiza las labores judiciales para investigar, juzgar y sancionar a los responsables de la desaparición forzada y trabaja con la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas. Ambas son entidades que hacen parte del Sistema Integral para la Paz y tienen funciones extrajudiciales. La JEP reconoce la soledad que las víctimas han enfrentado para buscar a sus seres queridos. El propósito de la JEP es llegar a una restauración que se traduzca en la recuperación plena de sus derechos, de su dignidad. Karen Ferrer, que ha pasado por el proceso de justicia y paz que resultó del acuerdo entre paramilitares y el gobierno en 2005, dice lo siguiente a propósito de la JEP. De la JEP hemos tenido como que el acompañamiento de cómo hacer las cosas, de cómo uno empoderarse del contenido de esto para poderle explicar a las otras personas, porque de verdad que mucha incertidumbre, muchas personas decían,
No, pero es que eso es para favorecer a los guerrilleros, esto, lo otro. Y más que todo uno les explica, no, lo que pasa es que el sistema de justicia transicional, más que todo, en vez de ser una justicia reprensiva, es más retributiva. O sea, es como yo como víctima, cómo me siento resarcido. Y que sobre todo que me digan la verdad, quién lo hicieron, por qué lo hicieron. Porque vemos, o sea, si bien es cierto que venimos de muchos procesos, de las insurgencias con el gobierno, siento que de pronto, o sea, las víctimas hemos tenido como un poquito más de relevancia. Porque en el proceso anterior, créame que no. De hecho, todavía hay procesos que están en justicia y paz y aguantados, como el caso de mi familiar. O sea, ni siquiera de buscarlo, ni siquiera un acompañamiento psicosocial no lo hemos tenido. Tiempo de restaurar, una serie de la Jurisdicción Especial para la Paz, con el apoyo de la Unión Europea y la producción de Javeriana Estéreo. A esta hora te conectas a una sola radio. Este es el sistema de emisoras Onda Digital en Colombia. En Colombia. Radio virtual, hecha por jóvenes, pensada por universitarios. Sistema de estaciones Onda Digital. Un concepto diferente.